Vamos a empezar hoy una enseñanza del curso del discipulado, que es una enseñanza maravillosa, debo decíroslo. Yo preparándola, digo, pero qué grande es Dios, qué verdad es todo lo que todo lo que vais a escuchar y vamos a compartir entre nosotros, porque uno, cuando oye esta enseñanza, en su corazón dice, es verdad, esto es aquello que yo sentí y que esta enseñanza me lo está confirmando. Y entonces eso nos esponja el corazón y nos anima a seguir adelante. Bueno, estáis en el curso de discipulado, que ya venís del curso de Querigma, que es el cimiento sobre el que nosotros vamos a edificar y nos vamos a edificar. ¿Por qué es tan importante el curso de Querigma? Pues porque contiene las verdades básicas que necesitamos conocer muy bien y con mucha claridad para desde ahí cimentar correctamente toda nuestra espiritualidad cristiana. Por eso partimos del amor de Dios, que es el origen y arranque de todo el plan de Dios, el gran amor que Dios nos tiene. Después pasamos a conocer qué es realmente el pecado, que solo hay una salvación en Jesús, que fuera de Jesús no tenemos salvación. Después avanzamos para entender lo que es la fe y la conversión, y no entenderlo tanto con la cabeza, sino con el corazón. Y después pasamos al señorío de Jesús. Después entendemos lo que es la promesa del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo nos puede dar a nivel individual y a nivel de comunidad. Luego se nos habla un poco de lo que son los dones y los carismas y de lo que es la comunidad y cómo la fe crece en la comunidad. Bueno, este es el curso de Querigma, pero ahora ya hemos dado un paso. Ya estamos en el curso del discipulado. Imaginémonos que vivimos en tiempo de Jesús, hemos escuchado al Maestro en algún sitio, en alguna ocasión, y nos ha tocado el corazón de tal manera que nosotros queremos seguirle, queremos ser sus discípulos. Imaginaos que cada uno de nosotros se encuentra con Jesús y le dice, Maestro, ¿dónde vives? Porque queremos ir. Esos somos nosotros, los que al iniciar el curso del discipulado decimos, Maestro, ¿dónde vives? Y ya decir Maestro nos está hablando un poco de lo que va a ser el tema que vamos a escuchar hoy. Los maestros, los de entonces y los de ahora, tienen todos una pedagogía. Para enseñar a sus discípulos tienen un sistema, un método, y esa es la pedagogía de Jesús. Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en esto. ¿En qué pedagogía tenía Jesús con sus discípulos? Con cada uno de nosotros, y vais a ver que esto es así, que esta pedagogía que utilizó Jesús con los discípulos de su tiempo, la utiliza con nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta, pero ya veréis cómo lo vais enseguida a identificar. Bien, lo primero que hay que decir de esta pedagogía de Jesús es que es una pedagogía divina. Esto no viene en el librito, pero yo reflexionando digo, esto es una pedagogía divina. ¿Por qué digo yo que es porque Jesús, para empezar, no era un maestro cualquiera? Y segundo, porque cuando nosotros recibimos en nuestro corazón estas enseñanzas de Jesús, y es porque el Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros, inmediatamente entra en sintonía con lo que nos está enseñando Jesús. Y esto es porque es de Dios, es una pedagogía divina. Y hay otras pedagogías que no son divinas. ¿Os acordáis de San Pablo en el Areópago? Sí. Con el discurso que empieza, atenienses. Y entonces San Pablo, perfecta intelectualmente, perfecta, bien organizada, bien no sé qué. Yo cuando veo el discurso ese de San Pablo, digo, madre mía, y dice la Escritura que no convenció a nadie. ¿Por qué?
porque San Pablo en ese momento ha utilizado una pedagogía humana, la que él con toda su buena intención utilizar, pero no era una pedagogía divina como Jesús. Pablo se da cuenta, por eso más tarde dirá, él después de esta experiencia, a partir de ahora yo solo predico a Jesucristo y Cristo resucitado, porque él ha entendido que con palabras bien construidas, sino que si ahí no llega a tocar tu corazón ni el mío. Entonces, lo primero, indudablemente la pedagogía de Jesús era una pedagogía divina. Y luego vamos a pasar al primer punto que ya veréis, que es muy interesante. Dice, Jesús no solo enseñó, sino que discípulos a enseñar. Es decir, el objetivo de Jesús no era solo enseñar a sus discípulos y ya está, que ellos aprendiesen, ya lo habían memorizado, tal, no, sino que enseñó a los discípulos a enseñar. Fijaos, esto cuando uno reconoce el carisma de predicación o de enseñanza, inmediatamente se da cuenta que esa persona tiene en lo profundo de ella misma el interés de cómo ha llegado ella a ese punto, a esa conclusión, y le interesa que el que está oyendo no solo lo entienda, sino que lo pueda explicar bien a otras personas. Yo digo siempre, para dar buenas razones de nuestra fe. Bueno, pues esto que Jesús hacía con sus discípulos, que no solo les enseñaba a ellos para que adquiriesen unos conocimientos, incluso un sistema de vida, sino que tenía ese interés a enseñar, y lo hace igualito con cada uno de nosotros. Si abrimos el corazón a este curso de discipulado, Jesús va a actuar exactamente igual con cada uno de nosotros. Bien, este es un punto muy importante. Después nos habla el programa de que Jesús partía de lo concreto. No empezaba con cosas súper elevadas y súper espirituales, de estas que a veces oyes y no sabes de qué están hablando, que no sabes ni cómo cogerlo. No, Jesús partía de cosas concretas de la vida, y cosas concretas que hay en el corazón de cada hombre. Y esto, fijaos, también cuando vosotros seguramente habéis preparado alguna enseñanza, tenéis que entrar dentro de vosotros mismos y ¿cómo me siento yo ante esto? Esto a mí, ¿qué me dice? ¿Qué me mueve? Y desde ahí arrancas, desde ahí arrancas. Por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios, por citar un tema, pues yo no me voy a poner a decir cosas así, sino que yo tengo que partir de la necesidad que hay en mi corazón de sentirme amada. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hay que partir de lo concreto, de lo real, de lo auténtico. Y cuanto más ponga en esa enseñanza será más verdadera. No porque yo sea la bomba, sino porque el Espíritu Santo mora en mí, y en lo más profundo de mí, allí donde nadie puede entrar, está el Señor. Y cuando yo arranco mi enseñanza desde ahí, está cargada de la verdad absoluta que le pertenece a Dios. Bueno, pues Jesús partía exactamente de cosas concretas de la vida, y cosas que el hombre podía identificar. Cuando Jesús estaba hablando de algún tema, pues inmediatamente la persona reconocía que eso a él le afectaba. A mí una vez, cuando hace muchos años, el párroco que yo tenía entonces nos mandó a unas clases a las catequistas,
de la parroquia nos mandó a una escuela de catequesis y venían allí unos profesores extraordinarios, lo mejor que había de catequistas, de profesores en la diócesis. Y uno de los puntos que tocaron, partir de cosas concretas, que la gente conozca, que sienta, que sepa de qué se habla, y partir de ahí vamos pasando a las preguntas hasta que llegamos al nivel espiritual, pero partir de cosas concretas. Jesús se valía de la naturaleza, y si vemos los evangelios, habla de los fenómenos naturales. Por ejemplo, habla del relámpago cuando dice, así como de repente el relámpago aparece, así será la aparición del Hijo del Hombre, ¿recordáis? Luego utiliza muchísimos temas del mundo rural, la viña, la vid, la higuera, cantidad de cosas. Eran cosas concretas que quienes le oían, lo que era la vid, lo que era el sabor, lo que era la higuera. Cuando Jesús hablaba, ellos entendían muy bien, a partir de esa imagen que conocían, por ejemplo, la higuera, Jesús va a buscar higos a la higuera y la higuera no tiene fruto, entonces los discípulos le dicen, es que no es tiempo de higos, y entonces a partir de ahí Jesús da una enseñanza. Bueno, parte de cosas, muchos del tema del mundo rural, muchísimo. Incluso de los animales, por ejemplo, ¿os acordáis que nos habla de la serpiente, nos habla de la paloma, del zorro, cuando dice, id a decirle al zorro, cosas que quien le oía conocía muy bien. Y luego de acontecimientos normales, una boda, todo el mundo sabía lo que era una boda y cómo eran las bodas de su tiempo y en aquel lugar concreto. Cuando nos explica el reino, los invitados a la boda, el traje de la boda, pues todos los que le están escuchando lo están entendiendo, porque saben de qué está hablando Jesús. Hay una cosa que también Jesús hace, y sobre todo en estos temas se ve claramente, y es que enseña a ver. Nosotros a veces miramos y nuestra mirada como que apenas se detiene, pero Jesús enseña a sus discípulos a ir a lo profundo, a ver en profundidad, a no quedarnos en la superficie. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que ante situaciones de la vida o ante personas que están sufriendo, por ejemplo, y nosotros como pasamos así una mirada de refilón, ni nos damos cuenta? Jesús enseña a sus discípulos no solo a mirar, sino a ver y ver hasta lo profundo, con los ojos del corazón, diríamos nosotros. Y esto también nos lo debemos aplicar a nosotros mismos, igual que a los discípulos de Jesús en aquel tiempo. En las historietas que cuenta Jesús, y aquí yo he puesto dos ejemplos de los que, el buen samaritano, por ejemplo, o las 10 vírgenes, con todas las descripciones que va haciendo Jesús, todos los detalles que hay. Pensad, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, los personajes que propone Jesús, cómo habla del viaje que aquel hombre inicia, que es una ruta peligrosa donde había salteadores, y cómo pasan, aquel hombre sufre aquel ataque y queda allí tirado, y entonces nos propone varios personajes que entran en escena y se encuentran con aquel hombre, y cómo acá funciona de una manera, y por qué hacen las cosas,
porque el sacerdote no se para no contaminarse, para no tener luego que purificarse, etcétera, y va tocando todos los temas. Y luego pasa aquel buen samaritano, con lo cual debió escandalizar muchísimo a quienes le oían, porque el samaritano era considerado para él presentando. Y sin embargo, es el único que se para, le mira, le toca, le cura, carga sobre él le lleva a la posada, compromete sus dineros, y de todas esas cosas concretas que sus oyentes conocían, va sacando un montón de enseñanzas, un montón de enseñanzas. Y con la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sabias, exactamente igual. Entonces, enseña a Jesús a ver con los ojos del corazón, qué hay detrás de aquello que a lo mejor es la apariencia, pero qué hay realmente. Enseña a ver a sus discípulos. Luego hay otra cosa que utiliza mucho Jesús y que lo vemos en los evangelios, y es las preguntas. Y aquí lo podemos dividir entre las preguntas que hace el maestro a sus discípulos, que son preguntas comprometidas. Por ejemplo, ¿quiénes dicen en general que es el Hijo del...? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Entonces empiezan todos a contestar, pues uno que eres un profeta, otro tal. Y luego Jesús da un paso más. ¿Y quién soy yo para ti? Esa misma pregunta hoy nos la hace Jesús a cada uno de nosotros. Con estas preguntas que Jesús va cada vez profundizando más, empieza preguntando ¿qué? Y te dice, ¿quién soy yo para ti? Y entonces, ¿qué sistema está utilizando? ¿Qué sistema pedagógico está utilizando Jesús? El de hacerte entrar en tu interior, y cuestionarte a ti mismo con verdad. Cuando Jesús te dice, ¿quién soy yo para ti? No es para que tú contestes una ya sabida, sino la verdad que hay dentro de ti mismo. ¿Quién soy yo realmente para ti? Y hoy Jesús también nos lo pregunta a nosotros en esta mañana. ¿Quién soy yo para ti? ¿Y qué es lo que pretende Jesús con esto? Hacernos ir entrando en nuestro interior. Pero no para encontrarnos con nosotros mismos. Esto no es un método de meditación oriental ni de yoga, de yo entrar dentro de mí para encontrarme con mí mismo. No, es para encontrarme con Dios. Que habita en lo más profundo de mí. Yo no sé si algunos de vosotros conoceréis al padre Marcelino Iragui. Sí. Bueno, pues cuando íbamos a los retiros del padre Marcelino, él siempre hacía un canto que decía, Señor Jesús, ayúdame a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Y en el sistema pedagógico de Jesús, una de las cosas que pretende es que nosotros entremos en aquel sitio donde nadie más puede entrar, ni las personas que más te conocen, ni tu marido, ni tus hijos. Esa zona donde solo Dios y tú estáis. Santa Teresa, cuando habla de las moradas, y cada vez se va entrando en una morada más interior, pues nos está hablando de esto. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay mucha gente, desgraciadamente, que vive un cristianismo sin atreverse, a veces es una cuestión de miedo, sin atreverse a entrar en lo más profundo donde nos habla Dios. ¿Y por qué digo sin atreverse? Porque Dios nos habla con la verdad y a veces nos da un poco de miedo. Y Dios se sirve de diferentes maneras según sea cada persona
para ayudarnos a entrar. A veces es despojándonos de las cosas, del dinero, de la posición social, de mi apariencia, de tantas cosas que acabamos por entrar. Como cuando dice en el libro de Oseas, y allí la seduciré. O sea, en el desierto donde no hay nada, ni qué mirar, ni qué... Allí te llevará el Señor y allí la seduciré. Entonces, esta es una de las cosas de la pedagogía de Jesús muy importantes, ayudar a sus discípulos a entrar dentro de ellos mismos. Bueno, estábamos hablando en las preguntas que hace Jesús a sus discípulos, pero los maestros, también hay el caso contrario, los discípulos que le hacen preguntas a Jesús. Entonces podemos fijarnos en dos preguntas. Por ejemplo, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me ofende? Y entonces, pues, ellos tenían en la ley cómo era la cuestión del perdón. Pero claro, Jesús les sorprende cuando les dice, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que significa siempre. Siempre, sabéis que el 7 para el judío era el número de la plenitud. 70 veces 7, es decir, perdonar siempre. Y cuando Jesús dice esas cosas, el discípulo que tiene el corazón preparado entiende que esa es la verdad. Entiende que esa es la verdad. Yo podré hacerlo o no podré hacerlo. Ese es otro tema. Tú sabes que te pidan perdón o no te lo pidan. Tengas tu razón, tenga el otro razón, no la tengas tú. Es del cristiano el perdonar siempre. ¿Qué ocurre cuando, con estas preguntas que le hace el discípulo al maestro? Que cuando el maestro contesta, él sabe que esa es la verdad. Otra de las preguntas, cuando están hablando del divorcio y le preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarse tal, según la ley de Moisés? Y empieza con aquella casuística, ¿no? Y entonces el maestro, y Jesús, ¿qué contesta? Esto lo hacéis, os lo autorizó Moisés por la dureza de vuestro corazón, pero no fue Dios así como ideó el matrimonio, un hombre y una mujer para siempre. Y tú sabes que esa es la verdad. Luego tú podrás o no podrás, harás o no harás, pero tú sabes que el plan de Dios es un hombre y una mujer y que son fieles y para siempre. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, que a nosotros nos parece que es así como encierra muchos porqués detrás, porque hay una familia, porque hay unos hijos, porque la educación de los hijos requiere una estabilidad, etcétera, porque la fidelidad es importante, porque la falta de fidelidad acaba con muchas cosas, y uno podrá o no podrá hacerlo, pero el discípulo sabe que esa es la verdad y reconoce ahí el plan de Dios. Bien, y luego hay aparecen otros personajes en el Evangelio que no son ni discípulos preguntando, ni es el maestro preguntando, y que son preguntas, cuando Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fijaos, está Pilato frente a aquel que es la verdad. ¿Por qué le preguntará Pilato aquello? ¿Qué es la verdad? ¿Os dais cuenta? Entonces, en esas preguntas, seas discípulo o no, cuando las haces sinceramente desde el fondo del corazón, es porque estás reconociendo que Jesús no solamente dice la verdad, sino que no solo que Él que no mienta y te diga la verdad, sino que Él es la verdad, ¿vale? Bueno, otra cosa del sistema pedagógico de Jesús, quiero ir por orden.
las frases claves. Las frases claves. Está hablando con sus discípulos y varias veces les habla del amor entre ellos y qué tipo de relación deben tener entre ellos, y ya les ha hablado del perdón y de quién es el mayor y de todo esto. Pero luego todas esas enseñanzas las concreta en una frase: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ahí está todo contenido. Ahí está contenido que tú tienes que perdonar. Ahí está contenido que tú no te puedes creer superior a los demás. Ahí está contenido que el amor es servicio. ¿Por qué? Porque dice, como yo os he amado. Y además nos da ahí la medida con que nos tenemos que amar. Como yo os he amado. Hasta la cruz. No amar solamente cuando tú me quieres, cuando todo me va bien. Estas frases que son las frases clave, diríamos. Bien, por ejemplo, no sino a los pecadores. Y esto nos conforta a todos mucho, porque como ya sabemos que todos somos pecadores, y hay del que no lo haya descubierto todavía, pues Jesús ha estado dando montones de enseñanzas, le han estado viendo haciendo gestos con los pecadores, invitando a su casa y a su mesa, invitándose él, porque él no tenía casa, a los publicanos, a las pecadoras públicas, aquellos que nadie recibía, que no contaban para nada en la sociedad de su tiempo. Y sin embargo vemos cómo Jesús los acoge, habla con ellos, y entonces, pues claro, todas esas enseñanzas, lo que ha dicho de palabra y lo que ha dicho con sus gestos, está condensado en esta frase: no he venido a buscar a los justos ni a los sino a los pecadores, con lo cual ha venido a buscarnos a todos y a cada uno de nosotros. Esas son las frases clave, que hay varias en la... Y luego, hablando de las frases claves, Pepe Prado nos habla de dos cosas, que no son frases claves, pero podían estar incluidas en esto, que es las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Las bienaventuranzas está condensado en ese pequeño discurso toda la enseñanza de Jesús, todo lo que está en los evangelios, más todo aquello que nos dicen que no está escrito, porque no hay libros suficientes para poder haber recogido todas las enseñanzas de Jesús. Bueno, pues todo eso está recogido en las bienaventuranzas, Ese sí que es el programa del reino, las bienaventuranzas. Y luego, de las frases claves, pero que ya no son frases, está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que reúne todas las actitudes de Jesús cuando se ponía a orar con su Padre. ¿Os acordáis? Le dicen los discípulos: Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar? Porque Juan enseñaba a sus discípulos. Enséñanos también tú a nosotros a orar. ¿Cómo debemos hacerlo? Y entonces Jesús les da el Padre Nuestro, pero que es como una síntesis de todas las actitudes como le veían los discípulos a Jesús cuando oraba, y empieza con eso tan hermoso de llamar a Dios Padre. Padre, nosotros a veces no nos damos cuenta cómo empieza el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Bien, luego otra de las cosas que utiliza Jesús en su pedagogía, repitiendo y aquí vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo en Mateo 25 para que lo veamos todos bien. A ver, Mateo 25, vamos a leer del 31 al 46.
Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. ¿Veis? Utiliza la repetición en el mismo espacio, en el mismo pedacito que hemos leído aquí del Evangelio, y en negativo. Y las conclusiones: cada vez que hicisteis esto a uno de estos pequeños, y lo repite en negativo. Bueno, pues esto es otra de las cosas que utiliza Jesús en su pedagogía. Repetir varias veces para que lo esencial quede claro. Este Evangelio yo creo que lo deberíamos leer muchas veces, porque nosotros a veces pensamos que para entrar en el reino hacen falta hacer otras muchas cosas dejando de hacer estas. Y estas son con las que vamos a entrar. Estas son con las que vamos a entrar, o con las que no vamos a entrar si no la hacemos. Y yo cuando estaba leyendo este Evangelio el otro día, y digo, ¿y eso que no había las residencias de ancianos? Porque si estuviesen las residencias de ancianos, ¿cuántas veces tenemos a lo mejor a personas de nuestra propia familia y muy cercanas y no las vamos a visitar porque no tenemos tiempo? Entonces, bien, vamos a seguir repitiendo, y ahora vamos a entrar en una parte muy importante. Dice aquí, citando y superando el Antiguo Testamento, es decir, conocemos como Biblia, como la palabra. Jesús amaba y conocía la palabra de Dios. Cantaba los salmos, lo vemos en el Evangelio, cuando leemos la última cena y salieron después de cantar los himnos, ¿os acordáis? Que se celebraba en la Pascua judía, la parte aquella de cantar los salmos del Alel. Bueno, Jesús amaba la Escritura, a la palabra,
y la conocía, y la utilizaba de maneras diferentes. Ahora vamos a ver cómo lo hacía. Claro que está que cuando Jesús hablaba a sus discípulos o a las personas con las que él se encontraba, prácticamente el 90% de la gente conocía la Escritura. Si no la conocía en profundidad y no fuesen expertos, pero si hablaba de, yo qué sé, de cuando Jesús habla de la viña, pues ya los profetas habían hablado mucho de la viña. Acordaos cuando dice Yahvé, ¿qué voy a hacer? Cavé la viña tal, y en vez de uvas me dio agrazones. En fin, hay muchos ejemplos. Entonces, cuando Jesús hablaba de algún tema de estos, inmediatamente a ellos les sabían, estaban haciendo la comparación. Entonces, eso para empezar. Lo cual quiere decir que para nosotros es terrible que desconozcamos la palabra de Dios. Es terrible, es una pobreza. Yo no puedo entender muchas cosas de las que dice Jesús y de las actitudes de Jesús si no conozco qué es lo que el Testamento. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio, el último día de la fiesta, y luego vemos la notita, la fiesta de las tiendas, el último día de la fiesta, Jesús puesto en pie gritó, todo el que tenga sed, que venga a mí y beba, tal. Y entonces yo digo, si yo no conozco, que bueno, no tenemos por qué saberlo porque no nos han enseñado o no nos han formado en ese aspecto, pero sí podemos tener la curiosidad. Entonces yo me voy a las notitas que dice la Biblia, ¿a qué fiesta se refiere? Entonces ya me entero a qué fiesta se refiere. Y entonces, fiesta, para que diga Jesús, el que tenga sed, pues porque era la bendición de las fuentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo desconozco y no tengo el menor interés, pues capto la mitad de lo que me quiere decir Jesús. Y en millones de casos. Entonces, es importantísimo que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Esto no viene en el programa, pero meto yo aquí la cuña. Porque es Dios que nos habla, fijaos. Si nosotros en gramática, cuando yo era pequeña, había una frase que era, la palabra es la expresión de la idea. La palabra, cuando quiero expresar y comunicar a los demás, necesito la palabra. La palabra es el vehículo por el cual la idea que yo tengo se la puedo hacer presente al otro. Bueno, pues si nosotros decimos que esto es la palabra de Dios, no solamente que sea palabra de Dios, es que si cuando Dios me habla, primero, me está hablando de Él mismo, me está hablando de quién soy yo, y me está hablando de lo que espera de mí. Entonces, fijaos qué pobreza, es como si tuviésemos una anemia espiritual muy grande, estuviésemos totalmente deficitarios de una cosa muy importante para nosotros. Yo desconozco el plan o la idea de Dios porque no conozco su palabra. Entonces, muy importante conocer la palabra. Bueno, Jesús, una de las maneras que utilizaba la palabra, a veces no de la misma manera, unas veces era haciéndoles un recordatorio de algo para que lo entendiesen bien y les ponía un ejemplo que ellos ya antes conocían, otras veces utilizaba la palabra con suma autoridad. Recordad el episodio de las tentaciones. ¿Cómo le tapa la boca Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Este es uno de los casos más claros en los que vemos cómo Jesús utiliza la palabra de Dios con autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque Jesús sabe que la palabra de Dios contiene en sí misma una fuerza y nosotros no nos lo acabamos de creer. No nos lo acabamos de creer. Por eso a veces tenemos la tentación de que vamos a dar una enseñanza y nos ponemos unos ejemplitos muy monos y luego metemos un vídeo de no sé qué y no hay palabra de Dios. Y no hay palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Primero, estamos dando una enseñanza parcial, pobre y además sin fuerza. Porque no hay vídeo, ni hay no sé cuántas imágenes en sí, la fuerza que tiene la palabra de Dios. No se puede predicar, ni se puede dar una enseñanza cristiana sin la palabra de Dios. Yo llegué a la Renovación, pues el primer seminario, que a mí me dijeron, y ahora viene esta dinámica, y ahora se explica no sé qué, y yo decía, ya están estos con las dinámicas, y además eran unas dinámicas un poco pobretonas y mal hechas. Las dinámicas son importantes cuando sirven para explicar o para, a ver cómo lo diría yo, para que gráficamente podamos entender más lo que es. Pero la dinámica nunca es la enseñanza y no hay dinámica que tenga el poder que encierra la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es y la palabra de Dios proclamada, que entonces el Espíritu de Dios realmente adquiere para que llegue a tu corazón, para que llegue al mío, porque si no, fijaos, a veces estamos en un retiro y está el señor o la señora diciendo unas cosas pues muy buenas o muy interesantes y de repente hace una cita de la palabra de Dios y amigo, eso es como un dardo que te va al corazón, que hasta te llega a dar taquicardia. A mí me ha pasado algunas veces, no sé si a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Porque yo soy muy histérica o muy espiritualita? No, porque esta palabra contiene una fuerza poderosa, porque es palabra de Dios, y esto nos lo tenemos que creer. Por eso cuando se sale a proclamar la palabra de Dios, también en las Eucaristías, en lo que sea, la palabra de Dios no se puede proclamar de cualquier manera, el poder de la palabra de Dios. Y Jesús creía firmemente en ella. Ya hemos dicho cómo le tapa la boca a Satanás y Satanás se retiró hasta buscar otra ocasión más propicia, nos dice la Escritura. Bien, y luego también hay una cosa muy hermosa en la sinagoga de Nazaret, citando a Isaías. Esta lectura la vamos a hacer, es de Lucas 4, del 16 al 21. Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijaos, está citando al profeta Isaías, pero se ha saltado un versículo del profeta Isaías, en el cual habla de año de venganza del Señor. ¿Eso Jesús es que se le ha olvidado? No. O sea, Él lo ha omitido voluntariamente. Entonces, fijaos, todos los que le estaban oyendo sabían que Isaías en esa lectura está hablando del Mesías. Luego, cuando Jesús dice, esta escritura se ha cumplido hoy, está diciendo, el Mesías ha llegado, yo soy. Pero no es únicamente esto lo que es súper importantísimo de lo que está diciendo, es que además está exponiendo su programa. Liberar a los cautivos, consolar a los que sufren. Para eso ha venido Jesús. Para eso ha venido Jesús. Esa es la misión, el anuncio del reino y la misión de Jesús. No la de castigar, ni mandarte no sé dónde, ni herirte, para anunciar la salvación a los pobres, a los oprimidos, consuelo. Y si esa es la misión de Jesús, esa es nuestra misión. Esto no lo podemos perder nunca de vista. Nuestra misión es esta. ¿Os acordáis que cuando nombraron Papa, cuando eligieron Papa al Papa Francisco, y él una de las cosas que dijo fue, me gusta imaginarme a la Iglesia como un hospital donde entran todos los que vienen heridos, no sé si lo recordáis. Y yo dije, qué cosa tan hermosa, porque esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, no andar juzgando a los demás, imponiéndoles normas que no pueden entender, poniendo los principios morales delante del Evangelio. ¿Cómo le vas a decir a una persona que no cree, que no conoce a Jesús, que no sabe de su amor, que haga o deje de hacer determinadas cosas? ¿Entendéis lo que quiero decir? Todos los papas lo dicen, primero está el Evangelio y luego viene la moral. Y nosotros lo hacemos muchas veces al revés y por eso nos sale mal, porque si no se ha producido ese encuentro personal entre la persona y Jesús, no puede entender muchas de las cosas. Entonces, bien, un programa. Y luego Jesús, ¿cuál es el modelo que nos propone Jesús? Pues el modelo que nos propone es el niño. Cuando Jesús entra en una aldea y vienen los niños y se le echan al cuello y le empiezan a abrazar, y los discípulos que le quieren echar de allí, y dice Jesús, dejad que se acerquen los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Porque el niño es aquel que se siente dependiente, que sabe que depende de su padre, que confía en el amor de su padre, que lo espera, que sabe que él no tiene fuerzas, pero que su padre sí las tiene. Pues este es el modelo que nos propone Jesús. Bien, entonces vamos a seguir adelante. También otra cosa que hace Jesús es exagerar los contrastes. Por ejemplo, cuando habla de dos deudores, uno que debe no sé cuantísimo dinero, esperad que me lo he apuntado aquí, a ver, 10.000 talentos
y el otro 100 denarios, ¿no? 10.000 talentos era una cantidad y 100 denarios en comparación era una porquería. ¿Para qué utiliza Jesús esa exageración? Ya sabéis que al que debe tantísimo los 100.000 talentos, aquella persona al que le debía el dinero le perdona la deuda. Y sin embargo, ese mismo al que le han perdonado los 100.000 talentos, pues resulta que él, a su vez, es incapaz de perdonar una deuda de 100 denarios. ¿Qué está haciendo Jesús? Utilizando una exageración para hacernos ver cómo somos nosotros tantas veces. Que Dios nos perdona los 100.000 talentos n veces y nosotros a veces, a nuestro marido, a nuestra mujer o a nuestro vecino, somos incapaces de perdonarles. Utiliza Jesús las exageraciones. A ver, los contrastes. Por ejemplo, esto con imágenes y comparaciones. Fijaos que esto de las exageraciones y la pedagogía de Jesús, haya que alguien que sea catequista de niños, pues cuando nosotros hablamos a los niños y les estamos hablando de, sobre todo algún episodio de la vida de Jesús, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos todo sentir ahí metidos, y entonces vino Jesús y les dijo y tal, y utilizamos, sin darnos cuenta, sin que hayamos ido a ninguna escuela, estamos utilizando la pedagogía de Jesús, de las exageraciones, y abrimos mucho los ojos y los niños entran, bueno, pues las exageraciones. Y luego hay las imágenes y comparaciones, con imágenes y comparaciones. Y aquí tenemos los yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, las imágenes y las comparaciones. Y yo soy el buen pastor, fijaos que en Israel es al contrario de lo que vemos nosotros. Nosotros vemos que va primero el rebaño y el pastor va detrás, pero en Israel no era así. Por eso yo decía, soy el buen pastor, yo no lo acababa de entender porque me veía el rebaño, como son los rebaños en nuestro país, que va el rebaño atrás y van los perros y tal. Pero los pastores en Israel van siempre delante. Por eso cuando dice, yo soy el buen pastor, y luego habla, y yo soy la puerta, y yo soy la luz del mundo, todos los yo sois que aparecen en el Evangelio de San Juan. Bueno, pues es una imagen potente, la de yo soy el buen pastor, porque de esa imagen es Jesús que va guiando el rebaño y que va a buscar a la oveja perdida, y que cuando la encuentra no la zurra, sino que la cura y la trae sobre los hombros. Y todo eso nos está hablando, con esa imagen tan potente del buen pastor, nos está hablando de lo que hace con nosotros, de que Jesús es el buen pastor, que va delante de nosotros, no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho antes, Y cuando nosotros nos perdemos tantas veces en la vida y nos alejamos, Él sale a buscarnos. Y cuando nos encuentra no nos pone verdes y tal, sino que nos abraza. Recordad el hijo pródigo, nos abraza y nos carga sobre sus hombros. Entonces, o yo soy la luz del mundo. ¿Dónde va nuestra vida si no es iluminada por la luz de Jesús? Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Hablando de las ovejas, cuando dice, mis ovejas me escuchan y reconocen mi voz, como nosotros reconocemos tantas veces dentro de nuestro corazón la voz de Jesús, pues reconocemos la voz del buen pastor. Utiliza estas imágenes. Y las parábolas. Y con las parábolas nos habla. Y también nos habla con signos proféticos, una cosa que son los signos proféticos. ¿Qué son los signos proféticos? Un signo que Él hace, que amiga, detrás de ese signo hay mucho.
Ya los profetas en el Antiguo Testamento veíamos los signos proféticos. Cuando le dice Dios a Oseas, vete y cásate con esa prostituta y no sé qué, y tú dices, no entiendo, y luego la vuelve a perdonar y no sé qué. ¿Qué son esos signos? Pues detrás de esos signos nos está hablando Dios de cómo actúa con nosotros, o ponte el traje del deportado y hace un agujero en el muro. ¿No os acordáis de todas estas lecturas de los profetas? O vas y rompes el cántaro, y tú dices, en sí mismo es un absurdo. Lo que pasa que detrás de ese gesto vienen muchas cosas, y ahora vamos a ver, por ejemplo, en Jesús, en el Evangelio de Juan, el lavatorio de pies. El lavatorio de pies, el Hijo de Dios que se ponga de rodillas y se ponga a lavarle los pies a sus apóstoles, a sus discípulos, pues en teoría es un absurdo, porque el que está como el último de los últimos, arrodillado, lavándole los pies, que es lo que hacía el esclavo de la casa, y en las casas donde no había esclavo, el niño, que era el que menos contaba. Y con ese gesto, que es un gesto profético, porque ¿qué nos está diciendo Jesús? Lo dice luego, si yo soy el Señor, y decís bien, porque lo soy, os lavo los pies, con esto os estoy diciendo lo que tenéis que hacer vosotros. Entonces este es un caso muy claro de lo que se ve, lo que es un signo profético. Por ejemplo, el signo profético por excelencia, morir el día de la Pascua. Cuando Jesús muere en la cruz a la hora que los corderos están siendo sacrificados en el templo. Con este gesto, ¿qué nos está diciendo Jesús? Muchísimas cosas. La primera, que nos ama hasta el extremo, pero nos está diciendo que Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados, que en Él se cumple la nueva alianza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, que Él es el sacrificio y la víctima, que la cruz es el altar, todo eso que nosotros hemos visto en la Pascua judía adquiere plenitud y su desarrollo total en... Tenemos 15 minutos, ¿no, José? No tenemos que... ¿A la una? Sí. Vale. A la una terminamos. Vale, pues entonces ya voy acabando. Bueno, y además ya estamos de verdad en el final. Los signos proféticos. Jesús haciendo las cosas. ¿Cuál era la diferencia que veían los hombres de su tiempo de los otros maestros a Jesús? Aparte de la autoridad que en su palabra había, porque realmente el Espíritu del Señor está sobre mí, esa autoridad, es que Él lo hacía. Él no escribió ningún tratado sobre la pobreza, pero nació en un establo y fue pobre y no tenía dónde reclinar la cabeza. No necesitó dar muchas explicaciones. Y el perdón, ¿cuántas veces no vemos a Jesús perdonando? No nos tuvo que mandar a hacer un librito sobre el perdón no sé qué, sino que le vemos perdonando a la mujer pecadora y a todo el mundo. Es decir, que Él hacía lo que enseñaba. Y hay aquí una palabra que es en hebreo, pero que yo no sé cómo se pronunciará, yo lo voy a decir como viene escrito, aharai. Aharai es una palabra que utilizan los oficiales judíos cuando van a dar una orden de ataque, no se quedan cómodamente en la trinchera y dicen ¡al ataque!, sino que dicen aharai, que significa todos detrás de mí, seguidme. Pues esto es lo que hace Jesús. Él no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho antes, que no nos haya dado las fuerzas para poderlo llevar a cabo. Entonces, no olvidemos esto. Si nosotros realmente queremos ser discípulos,
que ya sabéis todo lo que hemos meditado aquí un poquito. Ajaray, hermanos, detrás de Jesús. El que quiera venir conmigo, que cargue con su cruz y venga detrás de mí. No hay otra manera, no hay otra manera. Si nosotros aceptamos a Jesús como Salvador nuestro, estamos llamados a esto. Y una cosa, que animaros mucho a que sigáis en este curso del discipulado, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no se puede ser apóstol sin ser primero discípulo. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios.